Mis amados hermanos, Dios les bendiga, muy buen día. Espero que en esta escuela dominical podamos regocijarnos, alegrarnos en el Señor. Le damos gracias a Dios por su infinita bondad, su gran misericordia. Seguimos orando porque muy pronto, gloria al Señor, podremos volver a vernos. Estaremos haciendo el trabajo para presentar el protocolo y poner en función el protocolo en la iglesia y poder esperar que nuestros hermanos puedan venir a la iglesia nuevamente para vernos, gloria al Señor, para encontrarnos con algunas restricciones, gloria al Señor, que nos da el protocolo, los cuales no podemos saludarnos de mano, ni podemos abrazarnos, ni mucho menos de beso. Así que entramos, hacemos el culto, nos dan un tiempo específico y tendremos que salir nuevamente sin el saludo, gloria al Señor, de mano, ni con el saludo, el abrazo, ni ninguna de lo que acostumbramos nosotros a hacer. Tampoco les tengo una mala noticia, que tampoco habrá empanadas, así que estaremos orando, gloria al Señor. Ayúdenme a orar por esta apertura, para que si se justifica, pues lo hacemos, gloria sea al Señor. Ojalá que podamos todos regocijarnos y alegrarnos de podernos ver nuevamente. En esta mañana quisiera que usted abriera su Biblia allá en el libro de Tito, capítulo número 3, y vamos a tener en cuenta el versículo número 8. Tito, capítulo número 3, versículo número 8. Le doy el tiempo para que usted pueda encontrar en su palabra, abriendo la Biblia, gloria al Señor, y que podamos leerlo todos, gloria al Señor, que todos quienes están con usted allí reunidos en casa, en el lugar que se encuentran, usted pueda abrir esa palabra de Dios para engrandecer y glorificar el nombre del Señor. Y quisiera que leyéramos todos y lo hiciéramos a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vuelvo a leerlo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, gloria sea al Señor. Damos gracias a Dios. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, a quien dejó en Creta para que se encargara de las iglesias en Creta, como el pastor general de las iglesias en Creta, y que en cada iglesia él pudiera colocar ancianos que fueran capacitados, gloria al Señor, llenos de Dios, para cumplir la obra, gloria sea al Señor, allí en Creta. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, gloria sea al Señor, nos escribe también a nosotros, gloria a Dios, donde habla de que la palabra que nosotros escudriñamos, la palabra que tenemos, es fiel y es verdadera. Al ser fiel y verdadera, gloria sea al Señor, lo que Él indica fue inspirado por Dios para que la iglesia en Creta, gloria sea al Señor específicamente, y la iglesia hoy fuera una iglesia que tuviera resultados, una iglesia en la cual, gloria sea al Señor, los creyentes entendieran, gloria sea al Señor, porque habla de creyentes, no habla de incrédulos, sino de creyentes, gloria al Señor, insistieran en las buenas obras, en la obtención o en el obtener, gloria sea al Señor, obras, gloria sea al Señor, que dieran fruto, y que ese fruto, gloria sea al Señor, redundara para que la gente que está a nuestro alrededor, que está a nuestro lado, pues entienda y comprenda lo maravilloso que es nosotros creerle a Dios y ver cómo las obras que nosotros hacemos se reflejan en la vida espiritual, se reflejan en la vida física y se reflejan en la vida material. Cuando nosotros hacemos la obra del Señor, Dios nos bendice abundantemente. Cuando nosotros dejamos de hacer la obra del Señor, entonces empezamos a menguar en muchas cosas
y Dios permite que a través de ciertas cosas que nos puedan ocurrir o que nos pasen, se haga notorio en nosotros que hemos perdido ese horizonte, que hemos perdido ese norte y queremos retomar aquellas obras por las cuales el Señor entonces nos llamó para que hiciéramos, no, porque no va a venir nadie más a hacerlos. Cada creyente, cada uno de los que le creen al Señor, gloria a Dios, dice el apóstol que insistamos con firmeza, o sea que le digamos a la gente, que se lo recalquemos y que se lo volvamos a decir para que quede claro, gloria al Señor, que el creyente es una persona que por su creerle al Señor, por ser un hijo de Dios, tiene buenas obras. Y al tener esas buenas obras, entonces la vida, gloria sea al Señor, que vivimos, es una vida, gloria sea al Señor, indudablemente llena de bendiciones, gloria sea al Señor, aunque en dificultades que podamos pasar, pero que aún esas dificultades son las que hacen en nosotros, gloria sea al Señor, el fortalecernos y el formarnos cada día. El consejo entonces que le da el apóstol a Tito, gloria sea al Señor, en que insista, ya que como pastor, gloria sea al Señor, de algunas iglesias en Creta, tenía, gloria sea al Señor, la autonomía, la autoridad, gloria sea al Señor, y había entonces unos subordinados hacia él, que él tenía que, con firmeza, gloria sea al Señor, entonces decirles, para que entonces todo lo que el apóstol quería que se entendiera, pues nosotros lo pudiéramos también comprender en el día de hoy. Hoy entonces meditaremos bajo la temática obteniendo resultados en la vida espiritual, en la vida física y en la vida material. Nuestro llamado divino se ha fundamentado en resultados. Ese llamado, gloria sea al Señor, ha tenido unos resultados maravillosos, gloria sea al Señor, los que nos hemos dado cuenta, los que creemos, los que le creemos a Dios, los que trabajamos en la obra, los que venimos a la iglesia, los que ayunamos, los que clamamos, todos los creyentes que nos esforzamos por ser obedientes al Señor, nosotros nos damos cuenta que para nosotros lo fundamental es ver resultados en aquello que oramos, por lo cual ayunamos, por lo cual clamamos y por lo cual nos reunimos. Hoy nosotros con toda seguridad podemos ver que no somos los mismos los mismos que entramos a la pandemia. Hoy ya nosotros tenemos un mayor bagaje y todo el tiempo que hemos tenido lo hemos utilizado para obtener resultados. El hecho de que hoy estemos en pie, el hecho de que hoy estemos alabando y glorificando el nombre del Señor, significa que ha sido fundamental el clamor, el ayuno, la oración, y en ese fundamento que nos basamos, nosotros hemos visto los resultados que Dios ha guardado, Dios nos ha ayudado, que no nos ha faltado nada, que Dios ha glorificado de una manera especial y maravillosa en nuestras vidas. Y no solamente en nosotros, sino en nuestra familia. La creación, como podemos ver, que podemos ver como un ejemplo bien claro, es cómo la creación fue el resultado del diseño perfecto de Dios. El Señor lo tenía predeterminado, gloria sea al Señor, diseñado en su corazón, en su mente, y sencillamente dijo, y aquello que Él tenía como diseño, porque era un diseño perfecto, y usted se da cuenta que el diseño de Dios en la creación fue un diseño perfecto, entonces se llevó a cabo, y el resultado que Él vio, dijo, y le pareció bueno. ¿Por qué? Porque vio el resultado del diseño que Él entonces había procurado desde antes, predestinado, gloria al Señor, o prediseñado, gloria al Señor, desde antes. Por tanto, el fin de dejar al hombre como Señor, y aunque éste falló, entonces Dios siguió siendo Dios, aunque tuvo que tomar algunas medidas específicas por el resultado que dio el hombre, gloria sea al Señor, sobre todo el hombre, porque sencillamente él se descuidó, gloria al Señor. Si la mujer se hubiera dejado engañar, pues él no debería haberse dejado engañar, pero como falló, gloria sea al Señor,
Al igual que como vemos el resultado de los jueces. Los jueces, gloria sea al Señor, en el tiempo de los jueces, fueron el resultado del pecado del hombre y fallaron. ¿Por qué? Porque lo que el Señor pretendía era que aquellos que el Señor colocaba como jueces, ellos pudieran sacar adelante a Israel, gloria sea al Señor, en todas las deficiencias que tenían y en todos los pecados que cometían. El tema entonces de los jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Si vamos a seguir caminando en el Antiguo Testamento, vamos a ver también, gloria sea al Señor, que los reyes que fueron colocados, porque no era la voluntad de Dios que hubiese reyes. Recuerden que el gobierno era teocrático, pero que el hombre vio alrededor de él, gloria sea al Señor, de donde Dios lo tenía, en un lugar maravilloso, sencillamente quiso que el gobierno dejara de ser teocrático y que hubieran hombres como reyes. Y esa fue una gran equivocación, y el Señor accedió por su infinita misericordia a que su gobierno teocrático culminara, y entonces se levantara un rey, y el Señor escogió al que él vio que tenía el corazón, y él lo conocía quién era, gloria sea al Señor, pero terminó fallando. Y de ahí en adelante, como Saúl falló, como ese primer rey de Israel, pues sencillamente el resto de reyes, y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, la mayoría, fallaron. ¿Por qué fallaron? Porque eran hombres, y una cosa es que sea un gobierno teocrático, otra cosa es que sea un gobierno de hombres. Por eso fallaron. Los profetas fueron colocados por Dios. Muchos de ellos no fueron escuchados. Otros que no los colocó Dios se iban contra ellos y decían lo contrario de lo que Dios mandaba decir. Por eso el pueblo fue manipulado, y en esa manipulación del pueblo fallaron y fueron llevados al cautiverio. El pueblo o la nación, gloria sea al Señor, que Dios tenía como ejemplo, que había levantado como ejemplo, porque el Señor se tomó la molestia de sacarlos, gloria sea al Señor, de la servidumbre y de la esclavitud de Egipto. Los sacó e hizo que los egipcios le pagaran sus cesantías, sus primas atrasadas, sus vacaciones, porque se llevaron oro, se le llevaron ganado, se llevaron granos, se llevaron todo lo que quisieron, gloria al Señor, porque ese era el pago que ellos habían recibido, gloria sea al Señor, de toda la labor que habían hecho, porque Dios hizo que ellos le pagaran. Muchos de ellos entonces, al no ser escuchados, pues sencillamente fueron confundidos, gloria sea al Señor. La gente siempre tiende a escuchar lo que no es conveniente, a hacer lo que alguien que no tiene la razón le hace hacer, gloria sea al Señor. Hoy muchas personas están siguiendo a hombres, no están siguiendo a Dios. Nosotros lo podemos ver, gloria al Señor, y han endiosado a los hombres, y los hombres siempre han fallado. Por eso la gente es confundida, y cuando muchos de esos hombres que fueron levantados como dioses, esos hombres que la gente ve como dioses, Dios tiene que quitarles el pedestal y hacerles ver a la gente que sencillamente, meramente son hombres, y han fallado, gloria al Señor. Y mucha gente se va entonces de la iglesia y no quieren saber más del evangelio, porque dicen que le echan la culpa a Dios. Dios entonces, en su maravilloso amor, y usted conoce el amor de Dios, gloria sea al Señor, ese amor maravilloso del cual especifica Juan capítulo 3 versículo 16, donde envía a su Hijo, gloria sea al Señor, y ese Hijo hace un trabajo perfecto, obteniendo unos resultados divinos. O sea, que cuando Jesucristo, en obediencia, gloria sea al Señor, y en lo que tenía en su corazón y en su mente, que era hacer la obra del Señor, gloria, la obra que Dios le mandó. Él siempre dijo, gloria sea al Señor, y yo siempre lo recalco, él siempre dijo que él venía a hacer lo que su padre le había dicho que hiciera. Él no dejó de orar, él no dejó, gloria sea al Señor, de buscar a Dios.
Él no dejó de hacer las cosas que hacía, personales tal vez, gloria al Señor, y no dejó de hacer entonces el trabajo espiritual. Él iba caminando, iba sanando gente, le iba levantando entonces a personas caídas, iba haciendo milagros, prodigios, maravillas, iba haciendo esa labor, gloria sea al Señor, y esa labor entonces dio un fruto, gloria sea al Señor, y ese fruto fue la iglesia de Jesucristo. Entonces, se dice que la iglesia empieza en Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo, pero cuando miramos el capítulo 10 de Juan, de lo que prediqué el domingo pasado, nos damos cuenta que el Señor había ya también había predestinado, había hecho, gloria sea al Señor, entonces había prediseñado ya la iglesia, porque decía en el capítulo 10, versículo 16, que habría un rebaño y que había un pastor, es decir, una iglesia y un pastor para esa iglesia. Entonces el Señor desde ella tenía prediseñada esa iglesia. Iba a obtener esos resultados y le da a la iglesia, gloria sea al Señor, entonces autoridad, poder, gloria sea al Señor, para que la iglesia fundamentada en Cristo y tal y conforme Cristo la prediseñó, esa iglesia debería caminar y debe caminar, gloria sea al Señor, en pos de esa salvación para alcanzar, gloria sea al Señor, a aquellos que no conocen a Cristo, a aquellos que están en tinieblas, traerlos a su luz admirable, gloria sea al Señor, que era lo que anteriormente, o sea, en el Antiguo Testamento, Dios quería hacer con el pueblo de Israel. De ahí entonces que el Señor al darle esa autonomía a la iglesia, o sea, al mostrar su grandeza y su gloria para con la iglesia, y que esa iglesia en ese obrar y en ese trabajo, gloria sea al Señor, entonces obtuviera los resultados que la misma iglesia ha sido bendecida espiritualmente. Que esa iglesia, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos ustedes y yo, y nosotros hemos sido bendecidos espiritualmente. Si nosotros hacemos un recorderis y si mirásemos hacia atrás, podemos darnos cuenta lo que hemos crecido espiritualmente. Ya nosotros tenemos la capacidad de soportar y hemos pasado pruebas como la que estamos terminando de pasar. Entonces, al tener la capacidad de pasar esa prueba es porque hemos obtenido resultados espirituales de aquello que antes no podíamos pasar y ni siquiera entonces pensábamos que tendríamos que pasar, gloria al Señor, para que fuéramos madurados espiritualmente, para que creciéramos espiritualmente, para que adquiriéramos un bagaje espiritual, gloria sea al Señor, y fuera manifiesto entonces a quienes están de nuestro lado. Por ejemplo, cuando usted, sus compañeros, los vecinos, la misma familia tienen un inconveniente, ¿a quién llaman para que ore? Entonces nos llaman a nosotros para que oremos, nos llaman a nosotros para que clamemos. Eso muestra entonces que el trabajo que hemos hecho y la obra que hemos llevado a cabo, gloria al Señor, aquello que nosotros hemos hecho, aunque sea poco, se hace notorio y aquellos que están a nuestro lado lo ven, gloria sea al Señor, y entonces nos llaman para que oremos, para que clamemos al Señor, y la persona que tiene esa necesidad, esa deficiencia, ese problema, esa dolencia, entonces sea sano, gloria sea al Señor, por la obra poderosa del Espíritu Santo y la manifestación gloriosa en lo físico, entonces se haga una realidad. Por eso nosotros acabamos de orar, gloria sea al Señor, y solamente quiero colocar un ejemplo de lo que hemos visto en estos momentos, gloria sea al Señor, en lo pronto. Hacer una intervención de cadera completa no es fácil. O sea, hace unos años eso no se podía hacer. La persona tenía que, pues, la pasaba muy mal y la pasa muy mal. Yo me imagino los dolores y todo, no me pasa a mí, pero entendemos. La hermana Angie fue operada, gloria sea al Señor, y la hermana Angie le ha trabajado al Señor. Al trabajarle al Señor, entonces ha obtenido unos resultados. Y los resultados, como dije, son en tres áreas: en el área espiritual, en el área física y en el área material. Por eso entonces cuando
nosotros clamamos a Dios, hicimos la oración. La hermana con fe fue a gloria al Señor y había orado y se había preparado, gloria al Señor, juntamente con su amada familia, se ha preparado juntamente con nosotros que estuvimos orando y clamando por ella. Pues sencillamente las cosas salieron bien, salen bien y saldrán bien. ¿Por qué saldrán bien? Pues porque nosotros estamos orando y el plan de Dios, gloria sea al Señor, porque Dios se mueve en el plan. Dios tiene un plan para con ella y para con su familia, para con su esposo, para con su familia, y entonces Dios lo cumplirá. Pero nosotros vimos, gloria sea al Señor, cómo entonces el resultado ha sido maravilloso y el milagro entonces se hizo. El Señor fue el que guió todo, gloria sea al Señor, para que todo saliera bien. De ahí entonces que vemos el resultado del ejemplo de Cristo, el resultado entonces dado a la iglesia y los resultados que ha obtenido la iglesia por ese trabajo que ha hecho. ¿Se acuerda? Verá, si usted me acompaña al libro de los Efesios capítulo número 1 versículo 22, entonces lo que el Señor había prediseñado y era la iglesia, gloria sea al Señor, esa iglesia tenía que tener una característica específica y era una iglesia entonces de fe, una iglesia creyente. Al ser una iglesia de fe, una iglesia creyente, una iglesia sujeta, una iglesia sometida, una iglesia obediente, entonces va a obtener unos resultados, gloria sea al Señor, entonces que se harán notorios y se verán, gloria sea al Señor, porque miren mis amados hermanos, hermanas, ¿por qué el diablo no puede hacer lo que quiere? Porque la iglesia ora, porque la iglesia ayuna, porque la iglesia clama, porque la iglesia intercede. Por eso el diablo no ha podido hacer lo que ha querido. Cuando la iglesia sea levantada, entonces habrá problemas y dificultades, aunque el Espíritu Santo todavía está, gloria sea al Señor. Por eso miremos y verá que dice entonces el Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? Cristo. Y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vuelvo a leerlo para que usted lo entienda y lo comprenda. Dice Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea que sometió en lo que es espiritual. Entonces el Señor sometió todo bajo sus pies. En lo que es físico, el Señor Jesucristo sometió todo bajo sus pies. Y en lo que es material, el Señor sometió todo lo material bajo sus pies. Para que la iglesia obtenga esos resultados que el Señor Jesucristo obtuvo, es necesario que la iglesia entienda lo que el Señor colocó en las manos de la iglesia. Porque dice, sometió todo y lo dio por cabeza a la iglesia. Es decir, para que la iglesia lo ministre, para que la iglesia lo administre. ¿Administre qué? Administre los misterios, administre los milagros, los prodigios, las maravillas del Señor Jesucristo y de Dios a través del Espíritu Santo, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia, gloria sea al Señor, entonces el Señor se dio por cabeza a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que estamos plenos en el Señor Jesucristo, para que con eso, gloria sea al Señor, que el Señor hizo de entregárselo a la iglesia, tiene el propósito de que la iglesia entonces tenga la capacidad de soporte, tenga la capacidad de guía, tenga la capacidad de haber sido autorizada, preparada y llena de Dios para obtener los resultados que Jesucristo obtuvo, y los obtendrá por el poder del Espíritu Santo que habita, que vive y que se mueve en medio de la iglesia de Jesucristo. Porque por eso el Señor entonces dijo, gloria a Dios, que a nosotros nos convenía que Él se fuera, porque si no, no vendría el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿A qué vendría el Espíritu Santo? A que la iglesia fuera guiada a toda verdad, a que conociera de verdad, gloria al Señor, a que conociera el pecado, gloria al Señor, y la justicia. Entonces, esa iglesia tiene el propósito y es soportada, es guiada, es entonces autorizada, preparada y llena de Dios por el poder del Espíritu Santo
para que obtenga, gloria sea al Señor, en sí misma, con ese poder y con esa unción, gloria sea al Señor, y esa gloria del Espíritu Santo, ese testimonio propio, gloria sea al Señor, propio, y los demás que nos conocen, que nos conocieron quiénes éramos y que nos conocen ahora quiénes somos, entonces quieran añadirse a esa iglesia gloriosa, no cualquier iglesia, no un grupo de personas cualquiera, no un grupo de personas entonces que van a decir cualquier cosa, no un grupo de personas que se inventaron entonces unos artículos de fe, unos estatutos por los cuales se mueve, sino una iglesia que es gloriosa, la cual el Señor levantará un día y la presentará al Padre, gloria sea al Señor, como su esposa. Por eso esa iglesia es una iglesia que tiene que tener, gloria sea al Señor, resultados, que tiene que obtener resultados. Y la iglesia obtendrá resultados cuando cada uno de los miembros, gloria sea al Señor, de esa iglesia gloriosa, porque no es cualquier iglesia, es una iglesia gloriosa, gloria sea al Señor, una iglesia que tiene el poder y que tiene la unción y que tiene la guianza maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Por eso en esa calidad y con esa cualidad, gloria sea al Señor, de iglesia gloriosa, entonces el Señor, gloria a Dios, esa iglesia que le entregó el poder, la autonomía, la autoridad y le dio entonces la capacidad, la autorización de administrar, gloria sea al Señor, todo lo que es, todo lo que Él prediseñó, gloria sea al Señor, todo lo que el Señor nos enseñó. Entonces siga siendo esa iglesia gloriosa, pero sin mancha y sin arruga. Vamos a mirar, gloria sea al Señor, el libro de los Efesios capítulo número 5, versículo número 26 y versículo número 27. Dice, entonces, en el versículo 26 y 27, en la comparación, gloria sea al Señor, y dice, cuando usted mira el título que está en el versículo 21 del capítulo 5 de los Efesios, dice, someteos los unos a los otros, y hace entonces una apología a la pareja, al matrimonio, gloria sea al Señor. Como nosotros entonces dice que el marido es cabeza y la mujer, gloria sea, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están sujetas a sus maridos. Y en esa comparación, entonces el Señor dice en el versículo número 26 y 27, ¿para qué? Entonces dice, le voy a leer el 25 para que quede un poco más claro, pero que, como le digo, es una apología y lo que el Señor quiere decir respecto a ese ejemplo maravilloso. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que nosotros nos tenemos que entregar por nuestra esposa, dar todo lo que somos por nuestra esposa, porque nosotros las amamos, gracias al Señor, y Dios nos la dio para que nosotros la amáramos y la respetáramos, y entonces esa apología que hace entonces es para que nosotros sepamos quién es. Por eso el 26 dice, para santificarla. ¿Quién? Jesucristo la santificó, Jesucristo la redimió. Jesucristo entonces lo que hizo, gloria sea al Señor, fue entonces justificarla delante del Padre, es decir, que le permitió adentrarse en esa santificación. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, todo lo que el Señor escribió, gloria sea al Señor, y todo lo que hasta hoy hemos aprendido, todo lo que hasta hoy hemos oído, porque esa fe que hoy tenemos ha sido por el oír la palabra de Dios. Esa palabra poderosa lo que ha hecho nosotros es santificarnos, porque recuerde que la palabra es como un espejo en el cual nos miramos, y si encontramos algo que no está acorde a lo que entonces es Dios, al vernos espiritualmente en la palabra, allí en ella entonces encontramos que hay cosas que todavía tenemos que arreglar y que tenemos que corregir. Al corregirlas y al obedecerlo, ya sea al Señor esa palabra, la palabra lo que hace es santificarnos. O sea, el Señor nos redimió, el Señor nos justificó,
el Espíritu Santo lo que está haciendo en nosotros, gloria al Señor, es una regeneración. Y esa regeneración, o sea, el pasar de un estado al otro, entonces esa regeneración lo que hace es hacernos santos, porque el Señor dijo, sed santos, porque yo soy santo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con un fin, con un resultado. O sea, aquí tiene que haber un resultado, gloria sea al Señor, de eso que el Señor hizo. Por eso el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Dice cómo el Señor lo recalca a través del apóstol Pablo, escribiéndolo a los Efesios, pero escribiéndonos a nosotros. Al escribirnos a nosotros como lo que somos, porque habla de la iglesia, y esa iglesia somos nosotros. Entonces, dése cuenta lo que ha hecho el Señor en nosotros, lo que el Señor quiere hacer en nosotros, lo que el Señor hará en los que vienen detrás de nosotros, gloria sea al Señor, si es que alcanzamos, gloria sea al Señor, a seguir, gloria sea al Señor en esto, porque Cristo está cerca, pero el trabajo que tenemos que seguir haciendo, gloria sea al Señor, y que hemos hecho durante este tiempo, el trabajo que hemos hecho a través del internet, a través de lo que hemos podido, a través de la oración, a través del ayuno, a través de lo que hemos hecho, pues sencillamente va a dar como resultado que esa iglesia, que ustedes y yo, por la predicación de la palabra, por la enseñanza de la palabra, por la intercesión, gloria sea al Señor, del día martes, por la enseñanza del día jueves, por aquellas palabras, gloria sea al Señor, que diferentes hermanos o hermanas predican, gloria sea al Señor, utilizadas por Dios, gloria sea al Señor, en aquellas reflexiones que parecen como tan pequeñas, que parecen como tan sencillas, pero es la palabra de Dios, y esa palabra es la que está haciendo, gloria sea al Señor, en cada uno de nosotros, gloria sea al Señor, ese lavamiento para que esa palabra preciosa, entonces, en ese lavamiento, gloria sea al Señor, nos santifique, y el Señor mismo, como resultado de eso que está ocurriendo, porque el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Ya el Señor nos dio la palabra, ya la tenemos, gloria sea al Señor, y tenemos esa palabra verdadera, esa palabra poderosa, esa palabra eficaz, esa palabra que es más cortante que espada de dos filos, y que ella es la que está haciendo en nosotros ese trabajo, gloria sea al Señor, pero que al mismo tiempo que hace el trabajo en nosotros, al nosotros llevar el pensamiento, al llevar, gloria sea al Señor, hermano, el martes o el jueves o el domingo, gloria sea al Señor, el día que nos corresponda, el día que nosotros tengamos que hablar de Dios, predicar de Dios, lo hacemos con denuedo y lo hacemos de lo que hemos recibido, de lo que nosotros hemos entonces escudriñado, gloria sea al Señor. Por tanto, ese es el resultado que el Señor Jesucristo quiere, y el resultado que va a ser notorio, gloria sea al Señor, al final, es una iglesia sin mancha y sin arruga, que estará en el cielo, gloria sea al Señor. Y cuando usted mira el final, gloria sea al Señor, es la esposa del Cordero, gloria sea al Señor, y quienes reinaremos juntamente con Cristo. Si así fue, que gloria sea al Señor, lo prediseñó el Señor, y que sencillamente tendrá un final. Estamos en el camino hacia ese fin, estamos en el camino hacia ese momento, entonces, que va a concluir, gloria sea al Señor, entonces, con la iglesia en el cielo, gloria sea al Señor, alabando, engrandeciendo y glorificando el nombre del Señor. Por eso, a esa iglesia gloriosa, gloria sea al Señor, que hará conforme a la voluntad de Dios, entonces esa iglesia es la que es gloriosa, esa iglesia es la que es sin mancha, y esa iglesia es la que es sin arruga. Ese debe ser el resultado de lo que hizo Jesucristo, que nos dejó como ejemplo, del entender el Antiguo Testamento, gloria sea al Señor, y de ver en qué cosas fue que fallaron los antiguos, en qué cosas es que nosotros habíamos fallado, y cómo enmendamos, gloria sea al Señor, esos errores, cómo enmendamos esa falta. ¿Para qué? Para obtener esos resultados. Hoy la gente está preocupada por la economía, porque muchas personas se han quedado sin trabajo, y tal vez muchas se quedarán sin trabajo. Pero lo que yo le digo es que los resultados, gloria sea al Señor, que vamos a ver, es porque realmente la gente no le entrega esas cargas al Señor. Pero cuando nosotros como creyentes le entregamos eso al Señor,
con toda seguridad Dios se glorificará y Dios se engrandecerá en la persona del Espíritu Santo. Y nosotros en este tiempo que pasamos muchas veces sin ir a trabajar, sin tantas cosas, las hemos pasado, gloria al Señor, y ya hemos llegado hasta esta instancia, pues el Señor seguirá glorificando, porque somos esa iglesia que estamos buscando, gloria al Señor, dar ese resultado por el cual el Señor entonces entregó su vida, para que esa iglesia, gloria al Señor, llegase hasta el final, para que esa iglesia, gloria al Señor, entonces llegue, gloria al Señor, a ser la esposa del Cordero. La iglesia entonces va a obtener resultados espirituales, físicos y materiales. Ustedes y yo, cada uno personalmente, hemos obtenido, vamos a obtener y obtendremos hasta el final resultados de una vida espiritual, de una vida física y de una vida material. Porque son tres cosas, gloria al Señor, que se mueve una, gloria al Señor, tras la otra, no es una sin la otra. Si yo espiritualmente estoy bien, se tiene que notar. Porque mucha gente, ¿qué pregunta el Señor? ¿Pecaremos para ser bendecidos? Y el Señor dice, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser bendecidos? Pues ser obedientes, pues ser justos, pues disfrutar de las bendiciones, y entonces se manifestará la gloria del Señor. Por eso, los resultados que vamos a obtener entonces es en lo que nosotros podamos obedecer. Quiero mencionar 4 punticos, gloria al Señor, si me alcanza el tiempo, de los cuales entonces la iglesia verá esos resultados. Los resultados espirituales es que nosotros lleguemos al cielo, gloria al Señor, que estemos dentro del arrebatamiento de la iglesia, a pesar de las circunstancias y las adversidades que puedan venir. Nosotros lo vamos a hacer por fe. Ya hemos vivido por fe este tiempo, gloria al Señor, y hemos salido adelante. Hemos tenido un Dios bueno y maravilloso que nos ha ayudado. Él envió un Espíritu Santo para este último tiempo, y en ese último tiempo, entonces, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podríamos haber hecho nada. Pero como tenemos al Espíritu Santo, gloria al Señor, que es el que nos ayuda, nos guía, nos bendice, mejor dicho, nos defiende, pelea, bueno, todo lo que necesitamos lo tenemos allí. Así que nosotros entonces, en nuestra vida, gloria al Señor, en lo que somos nosotros, lo que tenemos que seguir es siendo obedientes. Porque, mire, si por un momento decaemos en lo espiritual, con toda seguridad vamos a fallar. Porque si en mi vida espiritual, si yo decaigo en la oración, si yo decaigo en la escudriñar la palabra, si yo decaigo en congregarme, si yo no ayuno, gloria al Señor, pues sencillamente no estoy obedeciendo. Y al no obedecer, espiritualmente estoy menguando. En lo que yo tengo que menguar es en la carne, en esta carne. ¿Y cómo entonces lo hago? Como Jesucristo hizo, obedeciendo a Dios. Por eso en esta maravillosa, en esta parte de lo que es la obediencia, porque al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. Entonces, quien nos guía, gloria al Señor, y quien nos ayuda, gloria al Señor, para ser obedientes, es la misma palabra, gloria al Señor. Y todo aquello que nosotros escudriñamos y que nosotros podemos comprender y entender, pues sencillamente es, gloria al Señor, aquello que nos guía y que nos ayuda, y que el Espíritu Santo, gloria al Señor, nos da fuerzas para seguir adelante. Allá en Deuteronomio 4:40, gloria al Señor, la palabra del Señor entonces manifiesta algo maravilloso. Deuteronomio 4:40 dice, si quieren le voy a leer el 39 para que lo entendamos bien. Dice de la siguiente manera: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
para siempre. ¿Sí ve lo que es la obediencia? O sea, cuando espiritualmente yo puedo comprender esto, porque muchos tal vez leerán estos versículos y no los comprenden, se requiere andar en el espíritu para poderlo entender. Cuando me dice, y el versículo 39 abre diciendo, aprende pues hoy. Nosotros un día, gloria sea al Señor, desde hace un tiempo, algunos más que otros, lo hemos aprendido y lo ponemos por obra todos los días. Lo procuramos ponerlo por obra, nos esforzamos para hacerlo. Al hacerlo, entonces yo estoy obedeciendo. Al obedecer, conforme a lo que es la obediencia a Dios, porque el Señor me está diciendo es a Dios. Ese considera que dice, aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. O sea, Él es todo. Es Dios con mayúscula, no es Dios con minúscula, es Dios con mayúscula, el único Dios. Y tengo que reflexionar. Y tengo que entonces ver que si yo no obedezco a Dios, hace poquito yo tuve que salir a una parte a arreglar una dificultad. Y siempre, escuche lo que le digo, siempre que una persona me dice que ella obedece a Dios y no a los hombres, está mal. Siempre, yo he escuchado muchas veces y los he visto fracasados. El que empieza a decir que solamente obedece a Dios, esa persona está mal y que no obedece a los hombres. Porque es que el que no puede obedecer a los hombres, no puede obedecer a Dios. Y siempre he visto gente fracasada que siempre lo primero que me dice es eso. Por eso nosotros lo que hacemos, gloria sea al Señor, es reflexionar en nuestro corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay nadie más. ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo sé, conozco en lo profundo de mi corazón que hay un Dios grande y poderoso que me ama, pues yo hago lo que el Señor me dice y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo hago esto? Mire lo que se obtiene, mire el resultado. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces, el resultado, gloria sea al Señor, de esa obediencia traerá a mí gozo. Siendo obediente, yo disfrutaré del gozo de obedecer, y ese gozo espiritual me satura y me llena, gloria sea al Señor, de las ricas y maravillosas bendiciones de Dios. Y en ese gozo manifiesto, gloria sea al Señor, por la obediencia. Entonces dará, gloria sea al Señor, al disfrute de ese gozo. El salmista, gloria sea al Señor, en el Salmo 36, versículo número 8, dice entonces en cuanto a ese gozo: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, gloria sea al Señor. O sea, que ese gozo maravilloso será entonces el que me llena, el que me satura, el que obrará, gloria sea al Señor, de una manera espiritual, y yo me regocijaré y me gozaré, gloria sea al Señor. El Salmo 16, en el versículo número 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí ve? Si yo obedezco, el Señor me mostrará la senda de la vida, y en obediencia podré llegar al Señor, y al estar en la presencia del Señor es el mejor lugar donde podemos estar, en la presencia del Señor. Y allí en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, y hay delicias a su diestra para siempre. Punto número 2, de lo que se obtendrá como resultado, gloria sea al Señor,
en la vida espiritual, en la vida física y en la vida material. Si yo fui justificado, al ser justificado, debo obrar en justicia. Debo obrar y el trabajo que yo hago debe ser en justicia. Dese cuenta que el Señor Jesucristo mostró su justicia y a pesar que lo calumniaron, a pesar que lo abofetearon, a pesar que lo coronaron con espinas, a pesar que lo volvieron una masa de sangre, a pesar de que lo molieron a golpes, a pesar de que le dijeron tantas cosas, el Señor sencillamente dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esa es la forma justa que quiere Dios que nosotros obremos. Y vamos a obtener el resultado, gloria sea al Señor, maravilloso, de una vida gloriosa, gloria sea al Señor, cuando nosotros le dejamos las cosas que le corresponden a Dios, a Dios. El Señor dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Yo seguiré sirviendo, gloria sea al Señor, porque estoy sirviendo al Señor. Usted está sirviendo al Señor. Y si alguien obra injustamente, usted siga siendo justo. Usted obre porque usted fue justificado. O sea, usted está en un estado de justificación delante de Dios. Quienes quieran llegar allí, tienen que aceptar a Jesucristo y hacer conforme a lo que nosotros hemos aprendido a hacer en Jesucristo, con la guianza del Espíritu Santo, para poder ver la grandeza y la gloria del Señor obrando, gloria sea al Señor, en esa justicia. Si yo obro en justicia, hermano, yo seré bendecido, gloria sea al Señor, y lo hemos visto, gloria al Señor, como Dios nos ha bendecido de una manera maravillosa. Dios se ha glorificado de tantas maneras que nosotros cada día nos regocijamos y nos alegramos de las bendiciones maravillosas que Dios nos da, gloria sea al Señor, porque Él es Dios. Entonces, ¿cómo obro y qué me aconseja? El libro de los Efesios capítulo 6 versículo 8 me insta, gloria sea al Señor, a eso. Dice el capítulo 6 versículo 8 de Efesios, dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, o sea, en justicia, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No tiene nada que ver en eso. Sabiendo, o sea, teniendo el conocimiento de la justicia, gloria sea al Señor, y lo que hace la justicia. Entonces, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. O sea, de aquello que yo siembre, eso será lo que yo cosecharé. ¿Qué tengo que sembrar? Yo no estoy hablando de plata, yo no estoy hablando de cosas que ahora llaman la siembra. No. Yo lo que estoy diciendo es que eso que yo hago, gloria sea al Señor, de eso obtendré un resultado por la justicia, gloria sea al Señor. Por eso, en la justicia, en lo que yo soy justo, en lo que yo hago, eso recibiré. Y el Señor dice entonces que yo, siendo justo, abundaré en abundancia de provisión. Mire, hermanos, qué bendición. Yo me tengo que gozar cada reunión que hago mensualmente con los pastores, gloria sea al Señor, del país, con los presbíteros, gloria al Señor, del país, con los hermanos del país. Me dicen: hermano, nunca hemos sido tan bendecidos como este tiempo. Y yo me siento regocijado con Dios, porque yo le clamo mucho a Dios: Padre, que no les falte nada, igual que por cada familia de la iglesia. Señor, que no les falte nada. Señor, que no les falte nada. Tú eres Jehová Jireh. Tú eres Jehová Jireh, Señor. Así no tengan trabajo. Así esto, Señor, provéeles, dale, Señor. Porque es que el Señor lo tiene ya, gloria sea al Señor, como algo, gloria sea al Señor, hermano, que nosotros tenemos, gloria sea al Señor, hermano, como esa profecía, gloria sea al Señor, como eso que es de nosotros, que se llaman promesas. Ya tenemos esa promesa. En el libro de Filipenses capítulo número 4, versículo número 19, gloria sea al Señor. Yo me gozo en lo que dice esa porción, porque cuando yo obro en esa justicia, gloria sea al Señor, entonces dice el Señor que me dará conforme a eso. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Lo vuelvo a decir, gloria al Señor, porque eso es suyo y eso es mío, gloria sea al Señor, porque nosotros estamos haciendo conforme a lo que Dios quiere en justicia. Mi Dios, o sea, mi Dios, es mi Dios. Hay gente que busca otros dioses, hay gente que busca otras cosas, gloria sea al Señor, pero nosotros, ese es nuestro Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro, gloria sea al Señor. En Cristo Jesús, gloria sea al Señor, en Cristo Jesús, en nuestro Padre Celestial, gloria sea al Señor, el Señor se glorificará y obrará. Por eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo entonces obro en justicia, gloria sea al Señor, porque ese es nuestro llamado y nuestro fundamento de obtener resultados, entonces esa vida espiritual, esa vida física y esa vida material, entonces será llena, será, gloria sea al Señor, colmada de las ricas bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado es a disfrutar, gloria sea al Señor, de las bendiciones. Dios no dijo que el Señor dijo, y el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es para que tengamos abundancia de bendiciones, o sea, que yo disfrute de las bendiciones. Alguien dijo sabiamente, y creo que lo mencioné hace unos días, donde la gente se preocupa por lo que no tiene, pero que no disfruta lo que realmente tiene. Y la gente sufre más por lo poco que hace falta, en lugar de disfrutar lo mucho que tiene. Porque yo le digo algo, nosotros tenemos mucho, hemos sido bendecidos abundantemente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir amén que han sido bendecidos? Hemos sido bendecidos abundantemente. Por eso tenemos que disfrutar, gloria sea al Señor, aprender a disfrutar de esas maravillosas bendiciones que el Señor nos ha dado, porque es que eso es lo que nos falta. Hermano, hermana, por favor, disfrutemos de esas maravillosas bendiciones que Dios nos ha dado. Dejemos de estar discutiendo y peleando con Dios por aquellas cosas pequeñas que hace Dios. Mire, Dios es tan bueno que tiene en cuenta hasta las cosas más pequeñas, gloria sea al Señor. El Señor las tiene en cuenta, gloria sea al Señor, y el Señor sabe que son maravillosas para nosotros. Mire el resultado de lo que el Señor dice si nosotros disfrutamos de las bendiciones del Señor. Mire, allá en Isaías capítulo 65, versículo número 22, dice la palabra así: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Oh, gloria a Dios. Mire qué bendición tan maravillosa. Ese es el disfrute de esas maravillosas bendiciones. Tenemos que entender y comprender que esas son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No trabajaremos en vano, ni darán a luz para maldición, gloria sea al Señor, porque somos linaje de los benditos de Jehová, y su descendencia con ellos, gloria sea al Señor. Así que damos gracias al Señor por esa maravillosa bendición. ¿Cómo yo entonces sigo disfrutando de las bendiciones de Dios? Entonces, cada cosa que pueda llegar y que quiera hacerme daño, gloria sea al Señor, recuerda que el Señor dijo: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tendrá cuidado de vosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros nos volvemos ansiosos y nos martirizamos, gloria sea al Señor, pensando en tantas cosas, gloria sea a Dios, que para el Señor son nada, que para el Señor no tiene ningún problema el Señor para hacerlas a favor de nosotros, gloria sea al Señor. Por eso, cuando vemos, gloria sea al Señor, es que nosotros hemos disfrutado y tenemos que disfrutar de las maravillosas y preciosas bendiciones que el Señor nos da. Así que, si vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10, dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria sea al Señor, según entonces lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces,
en el disfrute de esas bendiciones. Porque es que cuando nosotros le damos mucha altura y le damos mucho énfasis a algo que está ocurriendo y a través de lo cual Dios nos quiere bendecir, porque recuerde lo que el Señor dijo: todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes? A quienes amamos al Señor. Como esas cosas ayudarán para bien, nosotros estamos viviendo en fe. Y al estar viviendo en fe entendemos que pasaremos algunas circunstancias, pero que esas circunstancias nos sirven para bendecirnos, porque después de la tempestad viene la calma. Estamos pagando un precio, y ese precio, gloria sea al Señor, es, gloria sea al Señor, hermano, el hacer y el pasar y el estar en medio de, pero que cuando nosotros, gloria sea al Señor, pasemos y paguemos este precio, entonces estaremos, gloria sea al Señor, cada día más cerca del cielo y cada día más cerca de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Por eso le damos gracias al Señor, por eso engrandecemos y glorificamos a nuestro Padre Celestial, por eso le damos la gloria al Señor, porque Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo maravilloso. Mis amados hermanos, yo les insto en el amor del Señor, que Tito, gloria sea al Señor, nos enseña, gloria a Dios, en hacer gloria sea al Señor, entonces, hermano, con fuerza, con poder, hermano amado, ver los resultados. Recuerde siempre, nuestro llamado es divino y se fundamenta en resultados. Se fundamenta en resultados. Y hasta aquí hemos obtenido resultados. Dios nos ha bendecido y hasta aquí hemos obtenido bendiciones. Sigamos adelante en la obediencia. Sigamos adelante en la justicia. Disfrutemos de las bendiciones de Dios y con toda seguridad se manifestará la gloria del Señor, gloria a Dios. Se manifestará la grandeza del Señor. Dios se glorificará de una manera tan poderosa y tan especial, gloria al Señor, que nosotros veremos, gloria al Señor, la gloria de Dios obrando, siendo ministrada y nosotros alegrándonos y gozándonos, gloria al Señor. Termino diciendo entonces que esa gloria será manifestada, gloria al Señor, en nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo número 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo repito para terminar. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice entonces la palabra del Señor: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estamos en este cuerpo seremos transformados. Ese paralelo, gloria sea al Señor, con esto que acabo de leer, gloria sea al Señor, que acabamos de escudriñar en Colosenses 3:4, es lo que nos tiene que fortalecer en el Señor, bendecirle y exaltarle. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, muchísimas gracias. Quiero decirle, gloria sea al Señor, que Dios sigue siendo bueno, que sigue siendo maravilloso, que se sigue glorificando, que para esta semana agradezco, gloria sea al Señor, todo lo que los hermanos han hecho, a nuestro hermano Samuel, nuestro hermano Milton, a la familia, gloria sea al Señor, que trajeron la enseñanza el martes, a nuestro hermano Miguel, que se ha encargado del martes, gloria sea al Señor. Doy gracias también, gloria sea al Señor, al jueves, gloria sea al Señor, nuestro hermano Samuel, que el jueves estuvo, gloria sea al Señor, alabando y glorificando y trayendo la palabra. A nuestros hermanos, gloria sea al Señor, Miguel y nuestra hermana Daniela, que se encargaron el sábado, gloria sea al Señor, el día de ayer del culto de los niños, gloria al Señor, que nuestra hermana Angie estaba en la operación. Doy gracias al Señor por todas las bendiciones maravillosas. Nuestro hermano que es nuestro copastor, gracias, todas las bendiciones, gloria sea al Señor. Para el día martes, entonces nuestro hermano Miguel se encargará, gloria al Señor. El día jueves espero que nuestra hermana María Teresa traiga la enseñanza de la palabra, y estaremos entonces el día sábado nuevamente también con nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Daniela, gloria al Señor, trayendo la palabra del Señor. Gracias también a nuestro hermano Johan. Adelante, hermano Johan, con su esposita, gloria sea al Señor, con su mamá, familia. Gracias por las alabanzas, por la alabanza de la familia Morales Gamba, gloria al Señor. Y gracias por cada uno de ustedes, hermano, que ha podido estar presente. En estos días yo les escribiré, hablaré con ustedes a través de este medio para mirar cuándo nos podemos reunir, cómo cuadramos la iglesia y pasamos el protocolo, gloria al Señor. Ya pasando el protocolo y teniendo la iglesia lista,
podemos entonces abrir, miramos a cuándo podemos abrir para que Dios sea engrandecido y Dios glorificado. Mis amados, que tengan una semana llena de gozo, de alegría, les amamos y esperamos verles pronto. Dios los bendiga, mi cariño de mi esposa y de mi familia para cada uno de ustedes. Mis amados, Dios los bendiga, de verdad que nos gozamos y nos regocijamos en el Señor. Dios, gracias te doy en el nombre de Jesucristo por esta iglesia preciosa, por estas familias maravillosas, Padre Celestial, que cada día, Señor amado, nos llenan de gozo, de felicidad, de alegría. Gracias, Dios del cielo, porque ellos nos proveen, porque ellos nos bendicen, porque ellos oran por nosotros, porque ellos, Dios del cielo, se unen, Padre Celestial, en Dios del cielo, en cada una de las peticiones, súplicas, Señor, intercesiones, Padre Celestial. Gracias por cada uno de los que traen, Señor amado, las reflexiones, la palabra, por nuestro hermano Miguel, gloria al Señor, que se encarga de los martes, Padre Celestial, de sacar ante el culto. Gracias por los que predican el jueves, Señor amado y bendito, bendícelos. Gracias, Señor amado, por las alabanzas, Señor, que la familia Morales Gamba nos envía, Padre Celestial, a través de ella, Señor amado, nos hemos gozado, nos hemos alimentado, nos hemos bendecido, Padre Celestial, Dios del cielo. Gracias, Señor amado, por esas alabanzas. Gracias, Dios del cielo, por los que predican el jueves. Nuestro hermano Álvaro, nuestra hermana María Teresa, nuestro hermano Henry, nuestro hermano Samuel, nuestro hermano Hugo, gloria sea al Señor, nuestro hermano Milton, que también ha predicado. Cada uno de los que predican, Señor amado, los jueves, gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por mi familia, gracias por cada familia. Nos gozamos y nos alegramos y te rogamos que los bendigas, Dios del cielo, cada día. Señor, que oramos, Padre, por el tiempo, Señor amado, que hemos estado, por el tiempo en que nos vamos a reunir, Padre Celestial, donde nos vamos a reencontrar, Padre Celestial, Dios del cielo, donde sabemos, Padre, que tenemos que hacer un protocolo, ponerlo en función en la iglesia, pasarlo, Padre Celestial, a la alcaldía, para que podamos abrir, Señor. Lo vamos a hacer, Señor, con responsabilidad, Padre Celestial, conforme a lo que las normas dicen. Señor amado, que cada familia se prepare, que cada familia, Padre Celestial, que pueda venir, Señor amado y glorioso, nos podamos reunir, Señor, conforme a todo lo que nos han recomendado hacer, Señor, para que no haya, Señor amado, ninguna desaveniencia ni nada que lo que podamos, Dios del cielo, Señor, dolernos, Padre. Bendice a cada familia, Señor. Bendice esta semana, Señor del cielo, el trabajo, la labor de cada uno de mis hermanos. Padre Celestial, a quienes trabajan, a quienes laboran, guárdalos, cuídalos, protégelos, Padre. Llénalos y cólmalos de tu divina y tu gloriosa presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios los bendiga a todos, mis amados, los amamos. Cariño de mi esposa, de Damaris, de su bebé, gloria sea al Señor, de su esposo, de Mayita, gloria sea al Señor, de las nenas, mis nietas, gloria sea al Señor, de Nelson, su esposa, sus hijas, gloria sea al Señor, de cada uno de todos mis hermanos, gloria sea al Señor, de mi hermana Mayetita, gloria sea al Señor, de su esposo, de sus nenas, Padre, mis amados hermanos, el cariño y el gozo. Para ustedes, gloria sea al Señor, un saludo especial y Dios los bendiga a todos, hermanos, se cuidan, se guardan en el nombre del Señor. Amén y amén.